Buenas, este es un video del CEPIA de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Esto es iluminación para videos hogareños. Lo primero que vamos a hacer es una lista de fuentes de luz que podemos encontrar en el hogar, fuentes de luz artificiales y accesorios. Estas son instalaciones, las fuentes de luz que están en la pared, las que están colgando del techo, tienen una funcionalidad práctica, no están hechas para iluminar un video necesariamente, pero sirven a la hora de proveer una fuente de luz base que ilumine una escena. Lámparas de escritorio y veladores que iluminan escenas simples al lado de un sillón o sobre un escritorio o una mesa de trabajo. Lámparas de pie sirven para componer, es decir, para agregar un elemento al encuadre y al mismo tiempo iluminan. Velas, hay que prender varias juntas para producir una luz suficiente que se equipare a la luz de un velador, por ejemplo, pero son válidas. Pantallas, las pantallas de los smartphones, de las tablets, las pantallas de televisión, los monitores de las computadoras pueden funcionar como fuentes de luz. Lo único que necesitan hacer es reproducir un video en blanco, de una imagen blanca perfecta. Puede ser un JPG que se haga en el Paint también y reproducirse con el brillo de la pantalla puesto al máximo. Son fuentes de luz improvisadas, pero que sirven perfectamente para producir, por ejemplo, luces de relleno. Luces de adorno, que son luces que en sí no iluminan una escena como lo podría ser una luz de un techo, pero que sirven para pintar la escena, para dibujar el espacio. Y zapatillas con alargue y cinta de papel. Las zapatillas con alargue, además de permitirnos usar varias lámparas al mismo tiempo, tienen la ventaja de permitirnos trabajar alejados de las paredes, no dependiendo del lugar donde haya enchufes. La cinta de papel resulta muy práctica para colocar luces en espacios muy reducidos cuando, por ejemplo, se está iluminando planos detalles. Además tiene la ventaja de que no quita la pintura cuando se la retira. No está de más aconsejar cuidado con el fuego y la electricidad. Es importante tener las manos secas para enchufar las cosas y usar un calzado con suelas de goma. Otro consejo, si van a utilizar varias luces al mismo tiempo, es mejor distribuir los enchufes y, dentro de lo posible, no conectar todo al mismo tomacorriente. Entonces ahora vamos a hablar de algunos conceptos básicos de iluminación y de composición. Vamos primero con la composición. Empecemos distinguiendo figura de fondo y primer término. La figura puede ser un sujeto o un objeto y es la parte de la foto o de la imagen audiovisual que está enfocada. Es lo que llama más la atención o lo que más está remarcado en una foto. Lo que queda detrás de la figura es el fondo y lo que está por delante de la figura, como si dijéramos entre el personaje y la cámara, es el primer término. Esto nos sirve para analizar una imagen de la misma manera que podemos separar una oración en sujeto y predicado. Bueno, tenemos figura, fondo y primer término para referirnos a las distintas partes de una imagen. Después está el esquema básico de iluminación. Hay otro video en el canal del Sepia donde este mismo tema está tratado más en detalle. Pero bueno, ahora lo vamos a mencionar rápidamente para poder referirnos en los ejemplos. Lo primero es la luz principal. La luz principal es una luz que viene a 45 grados del personaje y es la que hace que se pueda ver. Es la luz más importante, por eso es la luz principal. Algunas veces le dicen luz de base y nos sirve para distinguir a priori información en la imagen. Esa luz principal produce sombras. Esas sombras a veces son deseadas y a veces no, entonces hay una segunda luz que es la luz del relleno que se ubica a 90 grados del personaje, es decir, un poco más al costado todavía que la luz principal y su función precisamente es compensar las sombras que puede hacer la luz principal. Luego hay una luz que se llama contraluz que sirve para separar la figura del fondo.
Lo que hace es un contorno, una silueta, y de esta manera uno puede tener despegado o recortado, a veces se le dice luz de recorte, a la figura o al personaje de lo que es el fondo. Finalmente hay una cuarta luz que se la llama luz de fondo, valga la redundancia, y que sirve precisamente para iluminar el fondo. Una herramienta más para interpretar una imagen es pensarla desde los valores de luminosidad. Una exposición correcta sería una exposición donde la imagen se ve más o menos como uno la ve en la vida real sin la mediación de una cámara. Pero tenemos casos donde hay luz de más, eso es una sobreexposición, que cuando la sobreexposición se convierte en un blanco completo, se dice que ese blanco está quemado. Y hay una subexposición, que es cuando la luz es deficiente, es decir, hay sombras, queda oscuro. Cuando la oscuridad se convierte en un negro completo, se dice que está empastado, y uno generalmente lo que intenta es no sobreexponer ni subexponer, ni llegando ni al blanco total ni al negro total, porque ahí no hay información en la imagen. Vamos a plantear una escena muy simple, una persona sentada en una mesa escribiendo, con una biblioteca detrás. Entonces lo que vamos a ir probando es distintas combinaciones con lámparas de pies, lámparas de escritorio, veladores, para ir viendo las distintas posibilidades a la hora de construir una escena desde el punto de vista de la luz. Estos son ejemplos que parten de las condiciones más difíciles, que es construir una imagen desde la oscuridad, agregando las luces para hacer que las cosas se vean. No hay que olvidarse nunca de la fuente de luz más importante y más abundante, que es el sol. Otra forma de concebir una escena es ubicarla según las ventanas disponibles. En este caso, lo más conveniente no es situarse de frente o de espaldas a la ventana, sino orientar la escena para que la luz nos llegue de uno de los costados. Así hacemos funcionar la luz de la ventana como una luz principal. Si uno se ubica de espaldas a la ventana, lo que probablemente ocurra es que la figura nos quede a oscuras. En ese caso, se pueden utilizar las fuentes de luz artificiales de las que dispongamos para compensar esa sombra. Si uno se ubica de frente a la ventana, lo que ocurre es que la luz seguramente nos va a alcanzar, es decir, va a ser suficiente, pero todo va a quedar plano, se pierden las texturas y el contraste de las cosas. Si la luz llega de los costados y se producen sombras, no solo las podemos controlar con la luz de relleno, sino que los objetos y las personas van a estar representados con profundidad. Como vamos a estar grabando en los hogares, lo mejor es pensar una verosimilitud anclada en la vida cotidiana. Darle prioridad a la luz principal, que es la que hace que se vean las cosas, utilizando primero lo que tengamos más disponible, es decir, las luces instaladas o la que entra por las ventanas. Hay que pensar la iluminación como una manta corta con la que uno puede elegir entre abrigarse los pies o taparse la cabeza. Si no se puede iluminar todo, es preferible darle prioridad a la figura, es decir, al personaje.
En un guión, el personaje es el que lleva el relato, así que si se tiene que dejar algo quemado o a oscuras, es preferible que sea el fondo o el primer término. Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad. Mucha suerte y un gran saludo a la distancia.